evolucionando y debe ser parte del cambio climático. ¿Qué hay en materia de reservas de agua? ¿Cómo se viene este año, donde además hay cambio de la Niña por el Niño, que dicen que traería más agua, o por lo menos en la teoría así es? Estamos con Eduardo Abdala, director de la Dirección General de Aguas. A quien le agradezco la gentileza de darnos este tiempo. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente estamos con la disposición para poder hacer las conversaciones respecto de lo que esperamos sea un buen año para la región de la Araucanía desde el punto de vista hídrico. Claro, evidentemente hay temas que preocupan y yo no sé si esta preocupación de esta mirada que tiene la gente que vive en la Araucanía se refleja en las cifras. Efectivamente tenemos menos precipitaciones que otros años, ya no solo mirado al 2023, sino que en los últimos 3, 4 años, 5 años, evidentemente el agua ha sido menor, ¿o no? Bueno, efectivamente yo creo que es importante señalar a propósito de lo que usted plantea, Miguel Ángel, el hecho de que nosotros tenemos en nuestra evaluación respecto del año 2022, ¿no es cierto? Después de muchos años asistimos a un repunte respecto de las precipitaciones, toda vez que el año 2022 tuvimos cerca de un 25% más de precipitaciones de lo que tuvimos en años anteriores. Eso permitió entonces generar una leve, pequeña recuperación, principalmente en nuestros acuíferos, tanto subterráneos como superficiales. Y esto nos lleva también a pensar de que tenemos una condición en la región de la Araucanía que se vio reflejada en los prácticamente 13 años de sequía previa que tuvimos, ¿no es cierto? Tenemos una condición hoy día completamente distinta a la que teníamos en la región, no sé, hace 15 o 20 años atrás. Y por tanto también nos pone en la disyuntiva, no solo obviamente de esperar mayores precipitaciones en el marco, digamos, el aporte que pudiera ser, ¿no es cierto?, la meteorología, la climatología, sino que más bien también en la posibilidad de abordar procesos de planificación que permitan que el uso de las aguas sea efectivamente mucho más racional. Y sobre ese mismo tema, en materia de crear obras civiles que permitan, por ejemplo, embalses en una región donde la carencia de este tipo de obras es evidente. El agua corre desde la cordillera al mar. Esta es una frase que recurrentemente por los años se plantea en los campos de la Araucanía. ¿Hay alguna proyección en ese sentido? Sí, bueno, yo diría que asisten obviamente un par de muy buenas noticias a propósito de la aprobación, de la promulgación en el año 2022 del nuevo Código del Agua, en que se establece por primera vez que la planificación estratégica respecto de la gestión del recurso hídrico va a ser a partir de las cuencas hidrográficas. Y en ese contexto entonces ya no solo vamos a analizar el punto en el cual se requiere una captación, sino que vamos a analizar la completitud de la cuenca hidrográfica. Y esto trae aparejado también una noticia que yo creo que es una noticia muy relevante, todo es que por primera vez el código establece que aquellas aguas que no estén siendo utilizadas, pasado un cierto periodo de tiempo, 5 años para los derechos consuntivos y 10 años para los derechos no consuntivos, aquellas aguas que no estén siendo utilizadas van a volver a plena propiedad fiscal, y esto va a implicar entonces que, como bien usted señala, ¿no es cierto?, estos ríos que uno ve, estos cursos de agua que vienen de la cordillera y llegan al mar sin uso, lamentablemente una parte importante de esos derechos de aprovechamiento ya están otorgados, y por tanto nosotros como Dirección General de Agua no estamos en condiciones de otorgar nuevos derechos. En ese contexto entonces, con la recuperación de nuevos derechos de agua, efectivamente uno de los desafíos centrales que vamos a tener como Estado, como gobierno, es mejorar la condición de acumulación, y en ese contexto entonces vamos a tener que prever la posibilidad de ir diseñando y ejecutando obras de acumulación de agua. Claro, Eduardo, entonces me queda lo que usted me plantea. ¿No hay posibilidades de solicitar derechos de agua en la Araucanía hoy día de acuerdo a la condición que presentan los caudales? Bueno, hay que hacer la distinción. La verdad es que los caudales de aguas superficiales, o sea, los ríos y esteros,
están en su gran mayoría agotados, ¿ya? Cuando digo agotados me refiero a dos condiciones que son esenciales, digamos, para este análisis. Lo primero, la cantidad de derechos que hoy día están otorgados, ¿no es cierto? Y por tanto, la disponibilidad, a contrario, la disponibilidad que existe de eventuales derechos, en general, ¿no es cierto? Ya no son los derechos que llamamos nosotros de primera categoría, como son los derechos permanentes y continuos, sino que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de otorgar derechos en ciertos meses en el invierno. Ahora, el tema, el segundo tema, digamos, que atañe a esta condición, es que estos derechos de aprovechamiento tienen, ¿no es cierto?, también una condición, como digo, una mirada más sistémica desde el punto de vista de la cuenca, y eso nos debiera permitir, ¿no es cierto?, en el futuro, en nuevos análisis, ¿no es cierto?, que vamos a tener a propósito del nuevo código, la posibilidad de verificar cuáles son aquellos puntos en los cuales efectivamente, producto de la sequía y de la análisis permanente que nosotros hacemos, cuáles son aquellos puntos en que vamos a todavía contar con derechos de aprovechamiento, los que se van a ver obviamente incrementados a propósito de estos dos plazos que yo señalaba. Pero lo que sí hoy día nosotros tenemos todavía una cantidad importante de recursos hídricos que está en nuestros acuíferos subterráneos y por tanto nosotros hoy día estamos otorgando gran parte de las solicitudes de derechos de pozos que se nos presentan en la región, y esto particularmente tiene que también está asociado, ¿no es cierto?, a la condición que establece el nuevo código, en que señala de que el acceso al agua, principalmente con el fin de suplir los déficits de agua para consumo, ¿no es cierto?, está garantizado hoy día como un derecho humano. Y por tanto, hoy día cualquier persona o familia, ¿no es cierto?, que ejecute un pozo en su propiedad, ¿ya?, o en una propiedad respecto a la cual tengan autorización y que arroje menos de 0,5 litros por segundo, ni siquiera es necesario que lo inscriba, digamos, ese derecho ante la DGA. Basta con comunicarlo. ¿Y esto por qué? Insisto, porque a partir de la aprobación del código, el acceso al agua constituye un derecho humano. Y claro, ahí tiene otra característica. Estoy viendo un portal agrícola, portalagrícola.cl, propiamente tal, dice: DGA del MOP realiza capacitaciones sobre monitoreo de extracciones efectivas de aguas subterráneas y superficiales. ¿Eso también aplica para la Araucanía? Así es. Nosotros vamos a tener capacitaciones en los días 28 y 29 de este mes, tanto para aguas superficiales como para aguas subterráneas. Ahora, el tema del monitoreo de extracciones efectivas constituye también otro de los grandes desafíos que estamos llevando adelante, toda vez que una parte importante de las decisiones que nosotros tomemos, necesariamente tienen que ver con la cantidad de agua que se está utilizando en cada uno de los derechos que tenemos otorgados. Por tanto, el nuevo código establece que todas aquellas personas que tengan un derecho a aprovechamiento de agua asignado, necesariamente tienen que informar a la Dirección General de Agua de el consumo que ese derecho está generando. Y así nosotros vamos a poder entonces establecer como una condición cierta la cantidad de agua que se utiliza y, por cierto, la cantidad de agua que no se está utilizando. Tenemos una región donde hay comunas que dan vuelta el año con apoyo de camiones aljibes para el suministro de agua potable, particularmente en sectores rurales. Y una de las soluciones son los APR, los aprovechamientos de agua rural. Y uno de los problemas es que estos APR se están secando. Yo no sé qué información tienen ustedes, pero por ejemplo, me han contado que en Teodoro Schmidt ya hay APRs donde sus vecinos, sus comunidades están dando a conocer este tema. Es una situación gravísima la que desde esa perspectiva se está generando. Así es, y nosotros también nos estamos preparando para este efecto. Yo quisiera contarle y me permita que sea tan reiterativo con el tema del nuevo código, pero, adelante, por favor. El código abre posibilidades que son muy interesantes, entre otras, por ejemplo, la posibilidad que
cualquier comité de agua rural o sistema de servicio sanitario rural que requiera ampliar su dotación de agua, puede hacerlo por la vía de la ejecución de un pozo, ¿ya? Donde puede extraer hasta 12 litros por segundo, ¿ya? Y nosotros en ese contexto, acogiéndose al artículo 5 bis del código, nosotros tenemos la posibilidad de otorgar un derecho de aprovechamiento que no sea permanente, sino que sea temporal. Esto por 1 año, prorrogable a 2 años. ¿Esto qué permite? Que nosotros como DGA otorgamos este derecho de aprovechamiento, se puede utilizar efectivamente, y lo que estaría ocurriendo entonces a partir de esto es que tendríamos 2 años para perfeccionar ese derecho. Y la ley establece hoy día, el nuevo código establece también, de que en la eventualidad que con este fin, insisto, con este fin, no exista disponibilidad de agua suficiente y necesaria para efectos de no afectar a terceros, la ley establece que inclusive puede haber una indicación específica del propio presidente de la República que permita otorgar en forma definitiva ese derecho. Claro. La verdad es que conversaba hace unos días con una de las autoridades del gobierno regional y le decía el tema que a mí me parece que este tema de los APR es como tener un vaso donde uno le va poniendo bombillas al interior para ir sacando agua. En algún momento ese vaso va a quedar vacío mientras más bombillas le ponga para sacar el agua. Entonces, el APR hoy día se ha transformado, como dicen en el campo, pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, yo tengo una visión un poquito distinta, ojalá menos catastrófica que aquella. ¿Por qué? Favor, Eduardo. Porque efectivamente nosotros permanentemente estamos recibiendo requerimientos de los comités de agua rural y particularmente de la Dirección de Obras Hidráulicas y también del gobierno regional, que son quienes operan obras civiles asociadas al tema. Y nosotros estamos otorgando derechos de aprovechamiento de agua en la medida de que los tengamos. En este contexto, entonces, yo quiero señalar de que en la medida que nosotros vayamos también recuperando agua a beneficio, digamos, fiscal, vamos a tener mayores y mejores posibilidades también de entregar esta agua a los comités de agua rural. No es menor el hecho de que a propósito de el pago de una suerte de multa que se llama pago, que se llama de patente por no uso, ¿ya?, de agua, existan hoy día una cantidad ya relativamente importante, digo yo, de usuarios de agua o tenedores de derechos de agua que, a sabiendas que ya no tienen ninguna posibilidad de ejecutar en los próximos años proyectos asociados a lo mismo, hoy día lo están devolviendo, ¿ya? En ese contexto, entonces, nosotros, yo insisto, yo creo que de aquí a los próximos 4 años, con el cumplimiento de este primer hito, como es, ¿no es cierto?, la restitución a propiedad fiscal de aquellas aguas que no se estén utilizando, con los derechos consultivos, nosotros vamos a tener una condición distinta como región, porque vamos a poder volver a generar, ¿no es cierto?, una planificación estratégica respecto de cómo hacemos la gestión hídrica de una manera, digamos, que sea más transversal y podamos indicar, ojalá, a todos los territorios de la región. Claro, lo último, director, y que dice relación con el uso del agua, porque no es solo para el consumo humano y animal, sino también para la producción que se hace en el campo. Todo hace prever que, de acuerdo a este cambio climático, la condición del cultivo que hoy día se tiene poco, paso a paso y año a año, va a ir transformándose, y se dice incluso que en 10 años más la zona frutícola del centro de Chile va a estar acá en la Araucanía. Este cambio de uso de suelo en materia productiva agrícola va a significar mayor necesidad de agua potable o al revés, se va a ahorrar agua respecto al cultivo tradicional que hoy se tiene, que es en materia de semillas más que nada. Correcto. Bueno, dependerá, Miguel Ángel, de las definiciones, de las decisiones que tomen las instituciones asociadas al tema respecto de cuáles son las vocaciones productivas que se van a potenciar en la región de la Araucanía. Porque claro, yo quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana en nuestra región de la Araucanía se verifica, por ejemplo, que tenemos una buena oportunidad con el cultivo, por ejemplo, de palta, ¿ya? Bueno, una palta... un cultivo, ¿no?, que dicen que es el que más consumo de agua capta. Claro.
1.500 litros de agua a 1 kilo de palta. Entonces, efectivamente, yo esperaría que a la hora de la toma de decisiones de las autoridades respecto de cuáles son las vocaciones productivas con las cuales nosotros vayamos a trabajar, podamos también, dentro de los criterios a observar, tengamos también el tema de la eficiencia hídrica. Y yo quiero decirle de que desde mi visión, en la medida que se perfeccionan además todas las condiciones para efectos de hacer una mejor agricultura, ¿no es cierto? También estamos generando condiciones para hacer el riego, hacer del riego una acción más eficiente. Solo un dato. Se estima que 1 hectárea, por ejemplo, por ejemplo, de trigo, requiere a lo menos 1 litro por segundo, la dotación de 1 litro por segundo por hectárea para poder regarla. Ya. Si es que nosotros transformamos aquello en 1 hectárea de frutales que tenga, por ejemplo, riego por goteo, bajamos de 1 litro a 0,3. ¿Ya? Entonces, perfectamente, en la medida que nosotros avancemos en la definición de la vocación productiva y junto con eso mejoremos las condiciones, ¿no es cierto?, de riego, por ejemplo, lo más probable es que tengamos reservas ya mucho mayores. Sí, claro, porque obviamente la mirada del agricultor, el tema del agua no era problema hace 10 años o 15 años atrás. Hoy día sí lo es y por lo tanto es un elemento que va a tener que tener en consideración cuando quiera cambiar sus cultivos o se mantiene con los mismos o de qué manera hace más eficiente sus rendimientos para también hacer eficiente el riego. Exactamente, Miguel Ángel, sí, yo quiero señalar que existen 2 problemas hoy día respecto del acceso al agua. Para un agricultor y precisamente para el grupo objetivo de lo que son los agricultores de la región de la Araucanía, en su gran mayoría la pequeña agricultura familiar campesina, de subsistencia, ¿no es cierto?, y las comunidades mapuche. Yo diría que los 2 grandes problemas que hoy día asisten es que primero tenemos menos precipitación y por tanto requerimos más agua, ¿no es cierto?, externa para poder regar nuestros cultivos, y en segundo lugar, que, como ya decía anteriormente, nuestros cursos de agua superficiales están bastante agotados, no desde la cantidad de agua que llevan, sino que desde el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento. Entonces, en ese contexto, yo insisto, creo que uno es que ojalá se pueda mejorar desde el punto de vista climático, que tengamos más precipitaciones, como fue el año 2021 y como esperamos que sea también este trimestre, perdón, el año 2022, y como esperamos que sea también este trimestre del año 2023, y junto con eso también que tengamos disponible más derechos para poder entregar a la pequeña agricultura familiar campesina. Bueno, el primero depende de San Isidro y ahí hay que rezar nomás. El segundo depende un poco más de lo humano. Así que, Eduardo, agradecer la gentileza de darnos este tiempo para conversar, para explicarnos en definitiva qué se hace para poder cuidar, proteger este recurso que está claro, no es infinito, es muy finito. Correcto. Y hay que estar muy atento. Muchas gracias. Correcto. Si me permite, Miguel Ángel, por favor, solo un segundito, un dato. Mire, quiero recalcar también el hecho de que el nuevo Código de Agua establece que todos los derechos de aprovechamiento que han sido otorgados previo a la aprobación del Código, previo al mes de abril del año 2022, ¿no es cierto?, necesariamente tienen que estar inscritos los conservadores de bienes raíces. Por tanto, hago un llamado a todas las personas que tengan derechos de aprovechamiento de agua, que revisen si que efectivamente están inscritos en el conservador de bienes raíces respectivo y que concurran a la Dirección General de Aguas, porque el segundo paso de eso es inscribir estos derechos, es someterlos a la inscripción en el registro público de agua. Así es que vaya también este dato y le agradezco mucho la posibilidad de poder difundirlo a través de este medio.